El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta la cápsula profética. Mis amados amigos y hermanos, muy buenas noches. La causa profética de hoy nos va a ayudar a contestar una pregunta que muchas veces quizá tú te has hecho y que muchos también nos hicimos muchas veces en el pasado. Y es, ¿qué o quién es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Las personas, al igual que los creyentes, tienen diversos conceptos y opiniones sobre lo que es la iglesia. Sin embargo, lo que yo quiero en esta noche es que tú y yo sepamos exactamente lo que significa iglesia de Jesucristo. ¿Es acaso la iglesia un edificio donde los creyentes se reúnen los martes, los jueves, o van los domingos tradicionalmente para adorar, cantar y escuchar un mensaje de la palabra de Dios? ¿Es acaso la iglesia una organización de personas que creen en Jesucristo? Vamos a descubrir lo que Dios piensa respecto de la iglesia. Y para poderlo entender, indudablemente tenemos que ir a la gloriosa y hermosa palabra de Dios, que es la única que tiene la respuesta. Veamos la palabra iglesia en el idioma original del Nuevo Testamento. La palabra griega para iglesia en este versículo es eclesia, como aparece ahí escrita en la pantalla, la cual quiere decir congregación o asamblea llamada a salir, o también se define como la congregación de los llamados aparte. Entonces, la iglesia, la eclesía, es la asamblea de todas las personas que han sido llamadas por Dios a salir del mundo, a apartarse del mundo. Con esto nos queda supremamente claro entender que la iglesia no es una bodega, no es un local, no es un edificio físico, sino que es un grupo de personas llamados por Dios aparte para separarse del mundo. Somos los llamados entonces a seguir a Jesucristo. Somos los llamados por Dios a experimentar el nuevo nacimiento que vimos en una cápsula anterior, por medio del cual pasamos entonces a formar parte del cuerpo espiritual y universal de nuestro Señor Jesucristo, de quien nosotros como iglesia somos el cuerpo y del cual Cristo es la cabeza. Surge una pregunta, obviamente: ¿quiénes componen esta congregación? Y la vamos a responder también claramente. La iglesia, la eclesía, son una asamblea de personas llamadas por Dios a salir del sistema corrupto del mundo por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Así lo dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable y santo a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dos cosas importantes encontramos en este texto. Uno es nuestro cuerpo.
que como quizá lo podamos ver en otra ocasión, es el templo del Espíritu Santo. Y por ser templo del Espíritu Santo, el apóstol Pablo nos llama a presentar esos cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Porque dice que ese es vuestro culto racional. Pero número 12 encontramos la mente renovada, el entendimiento renovado, el cual solo puede ser renovado por medio de la predicación del Evangelio de la gracia, es decir, por medio de la palabra de Dios. Y para obrar en consecuencia, cuando ofrecemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo y agradable a Dios, y renovamos nuestro entendimiento, para no pensar como el mundo piensa, para no vivir como el mundo vive, para no actuar como el mundo se mueve en este tiempo, podremos entonces entender la voluntad de Dios y entender que la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida es agradable y perfecta. Pero, ¿qué determina que una persona se convierta en un miembro del cuerpo de Cristo, de la Iglesia Universal de Cristo? En 1 Corintios, capítulo 1, el versículo 2, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. En este versículo maravilloso, el apóstol Pablo incluye en su carta a la iglesia de Dios, y aparentemente en oposición dice a los santificados en Cristo Jesús, que son los santos llamados, y que los santos llamados son llamados a ser santos. ¿Qué cosa tan importante y tan maravillosa es esta? La frase a la iglesia de Dios equivale entonces a la frase a los santificados en Cristo Jesús. Esto indica enfáticamente que la iglesia está compuesta de los santos y que son los santos los constituyentes de la iglesia, y que un santo es llamado a apartarse para Dios, a apartarse de las costumbres, los pensamientos, el vivir y el ser de un mundo que no conoce a Dios. No debemos entonces considerar a la iglesia y a los santos como entidades separadas. Individualmente somos los santos, pero corporativamente somos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, aunque obviamente individualmente cada uno de nosotros somos miembros individuales del cuerpo precioso de nuestro Señor Jesucristo, sin importar la región, el país o el continente en que nos encontremos. Ambas frases se refieren a lo mismo, pero con diferente énfasis. La frase a la iglesia de Dios nos dice que Pablo está hablando de la eclesía, la asamblea de los llamados, y la frase a los santificados en Cristo Jesús nos dice algo sobre los que han sido llamados. Así que las personas que constituyen la iglesia no son simplemente un grupo de personas que creen las mismas doctrinas o que tienen las mismas ideas o las mismas preferencias. Tampoco son un grupo de personas que decidieron un día congregarse para adorar a Dios. No, las personas que constituyen la iglesia han sido santificadas, es decir, hechas santas. ¿Cómo hemos sido santificados? El versículo dice que somos santificados en Cristo Jesús. Y en Cristo significa en el elemento y la esfera de Cristo.
Cristo es el elemento y la esfera que nos apartó, que nos hizo santos para Dios cuando creímos en Él. Es decir, cuando fuimos unidos orgánicamente con Cristo por medio de nuestra fe en Él. La Biblia dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. De tal manera que los miembros del cuerpo de Cristo, la Iglesia Universal de Jesucristo, está compuesta por todos los que nos hemos unido genuinamente en el Espíritu a Jesús y somos uno con Él, así como Él es uno con nosotros. Qué maravilloso es que en Cristo entonces somos hechos santos, es decir, separados para Dios. Y por lo tanto, llegamos a ser así los constituyentes, los miembros de la Iglesia Universal de Cristo, que no tiene paredes, que no tiene nombres, sino que es el conjunto universal de todos los santos que nos hemos apartado y que hemos sido llamados por el Señor para vivir en santidad y estar unidos eternamente a Él en el Espíritu. De modo que la iglesia no está constituida de personas que han alcanzado cierto estándar o cierto nivel o que han cumplido con unas normas o unas regulaciones externas de un lugar a donde uno vaya a congregarse. No, la iglesia está constituida solamente de personas que han recibido a Jesucristo en su corazón y que viven por medio de la fe en Él. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, dice la Biblia que volvemos a nacer de nuevo, que recibimos la vida divina y eterna de Dios. Dice la Biblia que somos hechos una nueva creación, que somos nuevas criaturas. Y esta vida que recibimos de Dios, la cual es Cristo mismo, es la única que nos califica para la membresía de la Iglesia Universal de Cristo. No hay otra manera. La iglesia, entonces, amados, no es un club o una organización de personas afines al que nos podemos unir y al que nos podemos inscribir por medio de una firma. Ni siquiera es un grupo de personas expertas en la religión cristiana. La iglesia, amados, es la asamblea de todas las personas de todos los tiempos, después de la cruz, que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo y que hemos recibido por medio de esa fe la vida increada de Dios, y por consiguiente nacimos en la iglesia por medio de la regeneración, es decir, por medio del nuevo nacimiento. Somos la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Estamos acostumbrados, amados, a escuchar frases tales como: ¿a qué iglesia vas? Y entonces la persona responde: yo voy a esta o a esta otra los domingos. Yo soy miembro de tal o cual iglesia, con una denominación y con un nombre. Pero, amados hermanos, la Biblia, y según la Biblia, todos los que hemos recibido a Cristo somos la iglesia. No importa el nombre, la denominación, ni el local, ni el lugar. Donde tú vas y donde yo voy, seguimos siendo juntos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Somos parte de esta maravillosa e importante eclesía a la cual Cristo ama profundamente y por la cual Él se entregó a sí mismo, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así que hoy lo que tú y yo tenemos que hacer es darle gracias y alabar al Señor por todo lo que hizo para redimirnos. Que gracias al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y por nuestra fe en ese sacrificio, en su preciosa sangre y en el agua de su palabra, por el Espíritu Santo, hemos sido regenerados, es decir, nacidos de nuevo, a fin de que pudiéramos llegar a ser miembros de la iglesia de Cristo, que no es un local, no es un edificio,
no es una congregación, no es una comunidad, es el cuerpo universal de Jesucristo, y de ese cuerpo universal tú y yo, por medio del nacimiento, hoy somos miembros de esa iglesia poderosa. Sin duda, amados, es mucho lo que tendríamos que hablar acerca de este tema, pero en esta cápsula yo quiero invitarte a que juntos esta noche le demos gracias a Jesús. Tú que has recibido a Cristo, tú que crees en Cristo como tu Señor y Salvador, tú que has nacido de nuevo del agua, que es la palabra, y del Espíritu que da vida a esa palabra, debes estar eternamente agradecido, porque hoy nosotros somos el organismo espiritual más hermoso y poderoso con el cual Dios está tratando. Quiero que sepas que Dios hoy no trata sino con su iglesia, y que la está preparando, como lo veremos en otro tema, para el glorioso arrebatamiento, para el traslado de los santos al nivel del tercer cielo, donde las bodas del Cordero se celebrarán y donde la gloria de Dios por toda la eternidad será derramada en todos nosotros. Vamos a orar, mis amados. Querido Padre Celestial, gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias porque por la fe en su sangre y en su palabra, tú nos has hecho nacer de nuevo por el agua y el Espíritu, para vivir una vida nueva, para ser santos, es decir, apartados, separados, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para no conformarnos al sistema de este mundo, a la manera como este mundo ve las cosas, a la manera como este mundo vive, en pecado, en transgresión, en maldad, en iniquidad, separados por completo de ti. Y gracias por ayudarnos a entender que no importa la iglesia donde vayamos, que lo importante es nacer de nuevo, para tener completamente cierto en nuestro espíritu que somos la iglesia de Jesucristo, la desposada del Cordero, la que en breve se sentará con Jesús para gobernar por 1000 años todas las naciones de la tierra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amados, que el Señor conforte tu espíritu y que podamos en nuestra autoestima valorarnos como lo que somos, los hijos del Dios viviente y la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendiciones y hasta la próxima cápsula. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra.